Yo le pregunto, señor Sánchez, si hay un muerto en Cataluña, como dice el señor Torra, no lo digo yo, ojalá que no pase, si sucede algo en Cataluña, usted va a ser responsable de ello. Buenas noches. ¿Podría haber sangre e incluso muertos en las calles de Cataluña? Son hipótesis y vaticinios que hasta el momento daban miedo siquiera aventurarlos, pero que ya se plantean abiertamente. La escalada de violencia y tensión es cada vez mayor. Hoy Albert Rivera asegura que señalará con el dedo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, como responsable último de lo que ocurra el 21 de diciembre. Una fecha que ya se marca en rojo en el separatismo. Los mal llamados comités de defensa de la República llaman a la movilización e incluso a asaltar el Parlamento. No será Sánchez el único culpable por consentir esta escalada violenta, no intervenir a los Mossos y no aplicar el 155. También Quim Torra y todos sus socios separatistas. El presidente de la Generalitat ya pedía a los CDR apretar y apretar, y en los últimos días va todavía más allá al mostrarse partidario de la vía bélica eslovena. Pedro Sánchez está perdiendo una oportunidad única. El socialista debería aterrizar y subirse al tren de la ley y aplicar el artículo 155 para evitar males mayores y restaurar la legalidad y convivencia democrática en una región que hace más de un año se declaró en rebeldía. Ya son muchos varones del Partido Socialista, como Emiliano García Paje, que hablan de ilegalizar los partidos que abogan por la ruptura de España, o Manuel Lambán, que exigen a su secretario general más contundencia y definen a Torra como un personaje fascistoide y estrafalario. Más noticias en nuestro sumario. Silencio del chofer de Bárcenas ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Esta misma mañana Sergio Ríos ha acudido al juzgado al ser citado como imputado a petición de la Fiscalía de Anticorrupción y debía aclarar su participación en la Operación Kitchen, un operativo policial desarrollado entre 2013 y 2015 para presuntamente robar la información sensible del Partido Popular al extesorero. Atascos, incertidumbre y multas han sido los ingredientes de la mañana de hoy en Madrid. Es lo que ha provocado que el Ayuntamiento de la comunidad haya activado por primera vez el escenario 2 del nuevo protocolo por alta contaminación por dióxido de nitrógeno. Pero mañana ya se desactiva al reducirse los niveles de polución en la ciudad. No ha habido medios por parte del Ayuntamiento para tratar de resolver este problema y no deja de ser curioso que el día en que se aplica el protocolo anticontaminación es cuando uno de los días en los que mayores atascos y retenciones se han producido en la ciudad de Madrid, tanto dentro de Madrid como en los accesos a Madrid. Sorprendente pero cierto, un partido musulmán se presenta en las elecciones municipales en la región catalana. El partido Renacimiento y Unión de Europa nació en Granada hace 8 años, en 2010. En concreto, irán a los comicios de Mollet del Vallès, un municipio de la provincia de Barcelona de 50.000 habitantes, de los cuales el 10% son extranjeros. Uno de sus objetivos pasa por lograr una sociedad donde la riqueza de los principios islámicos sea la directriz. Estrasburgo se despierta hoy siendo la última víctima del terrorismo. El terror ha vuelto a situarse en Europa. Ayer, un hombre abría fuego en un mercadillo de Navidad de la ciudad francesa, terminando con la vida de 3 personas, además de herir a otra decena. Ahora mismo se busca al tirador con una operación jaula, ya que se dio a la fuga. Desde las 7 de esta tarde, a puerta cerrada, Theresa May se enfrenta a una cuestión de confianza de su gobierno. Según las últimas informaciones, la primera ministra habría prometido no volver a concurrir las elecciones siempre y cuando le dejen continuar con su propósito de Brexit. Les contaremos la última hora en unos minutos. I will contest that vote with everything I've got. Reivindicar como reivindica el independentismo catalán, la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas. Como presidente del Gobierno,
Todas estas declaraciones tienen una sola respuesta. La vía para resolver nuestros problemas es la vía constitucional, la vía de la Constitución española. Pedro Sánchez habla y habla, parece agitar el discurso del 155, pero no da ningún paso al frente. Se queda en llamar mentiroso a Torra en asegurar que el gobierno va a responder. Pero el separatismo catalán no cesa en su empeño. Avisan que si el presidente no se sienta en la mesa de negociación, no les queda otra que tirar por la vía de la desobediencia. Tardá se lo ha dicho claramente. Le apoyamos en la moción para negociar el referéndum. Su dilema hoy no son los presupuestos generales del Estado. Por cierto, empiezo a sospechar que no tiene demasiado interés en aprobarlos. Su dilema es qué hacer en Cataluña. Solo hay dos opciones, y termino, señora presidenta. Solo hay dos opciones: dialogar y negociar sobre las bases que le he expuesto. Un diálogo difícil, muchísimo, largo, también complejo, mucho más. Esto, difícil, complejo, largo, acabará siempre con un acuerdo que satisfaga a las dos partes. ¿Cuál es la otra opción? Seguir en la senda del autoritarismo, deteriorar la democracia española y catalana, abocarnos a la desobediencia nosotros. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a sostener. No estoy de acuerdo ni con la calificación anterior de rebelión ni con la actual de sedición. La escalada de violencia es cada vez mayor en las calles catalanas. Nos vamos hasta Barcelona porque tenemos conexión en directo con Ángel Gómez, presidente de la Asociación Mossos Constitucionalistas. Señor Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Quedan 10 días para ese 21 de diciembre, cuando se va a producir ese Consejo de Ministros en Barcelona, y se esperan muchas movilizaciones durante todo el día. Está más que claro que habrá violencia, pero ¿hasta qué punto? No lo he escuchado por los vehículos que pasaba. ¿Hasta qué punto qué? ¿Hasta qué punto podrá llegar la violencia el día 21 de diciembre en la región catalana? Hombre, no tengo el don de la adivinación, lo que no obstante sí que le puedo prever que obviamente tanto por la proximidad cronológica con los sucesos que han sucedido en Francia, chalecos amarillos, estas protestas en la calle, así como los apoyos y mensajes de instituciones, asociaciones para conseguir una vía unilateral basada pues en revueltas sociales, incluso con riesgo de altercados graves. No sabemos hasta qué punto puede llegar, pero tenga presente que puede revestir caracteres de gran gravedad, enfrentamientos, cortes de carretera, ocupaciones de vías y de fronteras e incluso aeropuertos, de manera quizás no deliberada, quizás accidental, heridos graves, alguna muerte y una espiral de violencia. El Gobierno dice también que va a enviar agentes de la Policía Nacional si los Mossos no hacen frente a los disturbios, como ha sucedido durante todo este puente o, por ejemplo, también en el 1 de octubre. ¿Puede usted garantizar que el cuerpo autonómico va a cumplir con su deber? Yo no puedo garantizarlo, yo soy un agente de la escala básica, no está en mi mano. Lo que sí que es cierto que el Gobierno, la Administración Central, debería pedirle no solo vanas promesas, sino unas sobradas muestras de lealtad constitucional a las instituciones y a los representantes autonómicos, una planificación y una coordinación de un dispositivo que pueda garantizar la vida y la integridad física de las personas en esa fecha, entre otros derechos fundamentales como la libertad de ambulatoria y de asociación y de reunión. Eso no puede estar a ver qué pasa, a ver qué sucede, y luego de manera espontánea e improvisada se envían fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado a que, como he dicho, de manera improvisada actúen como tropa de choque, y tenemos ya, vivimos en la cultura del audiovisual, tendremos ya un impacto audiovisual que de algún modo puede victimizar y legitimar ante la opinión pública un movimiento que a todas luces es ilícito e ilegal. En su opinión, ¿qué porcentaje del cuerpo de los Mossos de Escuadra son leales a España? El problema no es de la escala básica del cuerpo de los Mossos. La inmensa mayoría son leales a España, son leales a la legalidad constitucional y a la Constitución. El problema es de dirección. Es un problema político. Por eso nosotros siempre nos hemos quejado de la politización del cuerpo. Es un problema de los mandos superiores y de los políticos que dirigen la Administración autonómica. No es mi opinión, uno puede leer los medios de comunicación, las referencias, que si vía eslovena, que si inspiración en chalecos amarillos, y extraer sus propias conclusiones. No es lo que yo diga, mi opinión importa muy poco, es las conclusiones, las reflexiones que podemos extraer de todos estos sucesos.
Mencionaba usted ahora la politización del cuerpo. ¿Es posible despolitizar a los Mossos sin pasar por el escenario del 155? Efectivamente, es muy fácil despolitizarlos. Si el problema no es despolitizar a los Mossos, el problema es, digamos, conseguir que las instituciones autonómicas, los representantes de los ciudadanos, hagan adhesión de lealtad a las instituciones y a la Constitución. Estamos asistiendo constantemente a un espectáculo triste y de vergüenza ajena de que representantes del Parlamento en Cataluña, estén haciendo declaraciones relativas a declaraciones unilaterales, al cumplimiento de la legalidad, a desobediencias civiles, a apologías de la violencia, al supremacismo, a la discriminación. Eso es muy, muy triste. Y la mitad de la población de Cataluña, o mucho más, estamos muy apenados. Quim Torra hablaba a los CDR de apretar y apretar, llamando de esa forma a la movilización. ¿Cree que desde la Generalitat se está jugando con fuego, incitando a cometer delitos? Efectivamente, la historia nos da muchas muestras. Esto es un proceso independentista, secesionista, revolucionario, alegal, y estas revoluciones tenemos diferentes grupos políticos, acciones, girondinos, jacobinos, enrayés. Todos van a acabar devorados. Mire, si consiguieran un proceso, un conflicto civil de tal entidad que pudieran conseguir de algún modo u otro una pseudo-independencia o una independencia o caer bajo el protectorado de otra gran potencia, aquí igualmente se acabaría en una guerra civil interna entre catalanes. Ángel Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches a usted, gracias. Volvemos al pleno de esta mañana. Pablo Casado ha sido el más duro contra el presidente. Ha ironizado, eso sí, aconsejándole al socialista Sánchez que aterrice, que ponga los pies en la tierra y las manos en las riendas. Exige el del PP el 155. El aviso se lo han dado y yo creo que ya debe ser consciente de que a veces hay que cumplir con su palabra. Yo le decía sobre Cataluña y le voy a apelar. Quien busca el apaciguamiento al final tendrá una confrontación y un deshonor. El apaciguamiento no le va a traer nada, pero tampoco va a traer nada bueno a España su ida hacia adelante. Por tanto, claro que usted es responsable. Y el problema que tenemos, señor Sánchez, es que viene aquí y no explica absolutamente nada. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? ¿Le parece poco que apaleen a policías que se manifiestan? ¿Le parece poco que viertan estiércol a la puerta de un juzgado? ¿Le parece poco que tiren pintura amarilla en el portal de un juez o que le escracheen en un restaurante en su lugar de veraneo? ¿Le parece poco que al presidente del Partido Popular le revienten las ruedas del coche y le pinten esvásticas? Usted debe ser consciente de que su tiempo ha acabado. Su aventura ha acabado, señor Sánchez. También piden la aplicación de este artículo por libertad en la bancada de Ciudadanos. El portavoz Juan Carlos Girauta cree que se está desaprovechando lo que para él es el momento idóneo para hacerlo. Y la solución, por supuesto, siempre pasará por la ley, por la Constitución, eso que no lo dude nadie, pero nosotros lo que decimos es, oiga, en tanto en cuanto usted no convoque elecciones, que ya va siendo hora, que prometió que la moción de censura era para convocarlas, en tanto en cuanto no lo haga, al menos sentémonos a hablar de las medidas, a diseñar la aplicación de ese 155. El líder de Ciudadanos ha afeado al presidente que se haya quedado tan tranquilo y sin responder con contundencia ante el separatismo. Albert Rivera le señalará con el dedo como responsable si hay muertos en la región catalana. Yo le pregunto, señor Sánchez, si hay un muerto en Cataluña, como dice el señor Torra, no lo digo yo, ojalá que no pase, si sucede algo en Cataluña, usted va a ser responsable de ello. Claro, sí, el gobierno de la nación no está solo para coger aviones, no está solo para llevar la tarjeta de visita. El poder, señor Sánchez, no se ostenta, se ejerce. Señor Sánchez, si usted no aplica el 155, nos está diciendo tanto como que el señor Torra es el garante de la Constitución en Cataluña. ¿Quién se cree hoy que el señor Torra sea el garante de nuestros derechos y libertades? ¿Quién se cree hoy que quien alienta la violencia sea el que va a defender nuestra seguridad? ¿Quién se cree hoy que Torra va a dar una instrucción a los Mossos de Escuadra para proteger a los ciudadanos catalanes? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece reflexionar ahora presionado por la oposición. Editorial con Rafa Núñez de Huesca. La sesión de esta mañana en las Cortes ha sido durísima. No se recuerda un nivel semejante de crispación desde el zapaterismo.
Casado y Rivera, la oposición, son perfectamente conscientes de la gravedad de la situación por la que atraviesa la nación. La cuarta economía de la zona euro, la 12ª potencia del mundo, corre riesgo de sumirse en un infierno balcánico. Cataluña está perdida y en manos de un movimiento mesiánico y ultranacionalista. Los comandos separatistas se han hecho de facto con el control de territorio frente a la actitud pasiva de la policía catalana. Albert Rivera ha verbalizado la posibilidad, ya lo han escuchado, de que por primera vez haya un muerto del terrorismo, de una situación con víctimas mortales. El presidente de Ciudadanos le ha dicho al presidente de la Nación, literalmente, que si hay algún muerto en Cataluña, él será el responsable. Tan negro ve Rivera el escenario. ¿Qué hace mientras tanto el gobierno de la nación en mitad de esta escalada de tensión violenta? Mandar cartas a Barcelona y pedirle a Torra que se modere. Torra, que viene de una reclusión de días en el monasterio de Montserrat, que se mueve por una vocación mística y sentimental, que apela a lograr la secesión por todos los medios, debe estar muerto de risa. Rafa, gracias. Mucha tensión durante todo el pleno de hoy entre el Gobierno y el separatismo, pero más todavía entre Partido Popular y PSOE. Ha sido el rifirrafe más encendido, el de Pablo Casado y el de Pedro Sánchez. Se han cruzado acusaciones de demagogo y de carca. Viene aquí y no explica absolutamente nada. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? ¿Le parece poco que apaleen a policías que se manifiestan? ¿Le parece poco que viertan estiércol a la puerta de un juzgado? ¿Le parece poco que tiren pintura amarilla en el portal de un juez? ¿O que le escracheen en un restaurante en su lugar de veraneo? ¿Le parece poco que al presidente del Partido Popular le revienten las ruedas del coche y le pinten esvásticas? ¿Le parece poco que al expresidente del Partido Popular le marquen con lazos amarillos su casa, como hacían los nazis en los años 30? Y hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe, que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución. Si en el fondo, cuando usted apela constantemente a un 155 perpetuo, ¿sabe lo que está haciendo? Lo que está reconociendo es su fracaso, porque no tiene un proyecto político para Cataluña ni para España. Como no tiene político proyecto para España, tampoco lo tiene para Cataluña, señor Casado. Eso es lo que le está pasando a usted. El fracaso de su discurso territorial, el naufragio de su discurso y de su proyecto nacional. Esta es la cuestión, señor Casado. No es la primera vez que escuchamos a un político español pronunciarlo, pero hoy lo ha vuelto a hacer la número 2 del Gobierno. Calvo se ha atrevido a comparar el independentismo con el Brexit. Estos momentos que lo atravesamos para tener en cuenta lo que está haciendo la experiencia del Brexit, un verdadero desastre para el Reino Unido, del que los propios británicos empiezan a tener ya conciencia plena de cuál es la situación a la que han llevado algunos de sus dirigentes políticos por irresponsabilidad absoluta. Y el presidente considera que cuando nos enredamos en nacionalismos, en exageraciones, en posiciones radicales. Otro de los protagonistas de la sesión de control al Gobierno, Pablo Iglesias, el socio parlamentario del socialismo, ha tirado por otro lado y ha actuado como si él fuese el presidente, que más que centrarse en criticar a PP y Ciudadanos, ha respondido a todos los grupos parlamentarios, funciones del líder del Ejecutivo. Y creo que no miento si digo que los que tenemos responsabilidades políticas tendríamos que ser capaces de lidiar con algo más de responsabilidad con lo que representan los sentimientos a la hora de configurar la realidad política. A día de hoy tenemos una realidad en Cataluña que es la que es. Pero Iglesias también ha dedicado unos minutos para arremeter contra la derecha española. Parece que el hecho de usar la palabra extrema derecha y fascista se está poniendo de moda en los últimos plenos. Y esto va para unos y va para otros. Ustedes, señorías de la derecha, están en la lógica de la por ellos, en la lógica que está entregada a una estrategia irresponsable de José María Aznar. Se echa de menos una derecha responsable en este país, una derecha con altura de Estado. Escuché el discurso de la presidenta del Congreso en el 40 aniversario de la Constitución. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, pero ojalá el Partido Popular sonara un poco más a Ana Pastor y un poquito menos a José María Aznar. Sí, vamos a ejercer un acto de autodefensa democrática. Es usted, señor Rivera, un fascista. Dijimos que nunca nosotros ofenderíamos.
Seguimos hablando de Cataluña y nos vamos hasta las puertas del Palau de la Generalitat. Trabajadores del Parlamento se han situado ante la Cámara catalana como protesta por los golpistas políticos encarcelados. A las 9:30 de la mañana se ha iniciado esta concentración a la que también se han sumado muchos dirigentes separatistas, como diversos consellers y diputados de Junts per Cat y de Esquerra, y también el propio presidente, Quim Torra. Portaban lazos amarillos y pancartas con fotografías de Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull y Joaquim Forn, los encarcelados en huelga de hambre desde prisión. Pero no será esta concentración la única que veamos. Diciembre caliente en Cataluña. En la región catalana se vienen jornadas de crispación. Los CDR no paran de llamar a la movilización e incluso hablan de asaltar el Parlamento. Una vez más, el separatismo más radical vuelve a adquirir el protagonismo en el escenario político catalán. Aunque parece que estas movilizaciones en Cataluña eran solo el ensayo general que los separatistas planeaban para comenzar el próximo 21 de diciembre una ofensiva en toda regla para proclamar la República Catalana. Y la actitud de Quim Torra ha sido crucial en esta estrategia. De no fer cap pas enrere i de continuar avançant des de la tenacitat i la constància per alçar la República. Ya sabemos que al presidente de la Generalitat, incluso sus amigos más íntimos, le reconocen un solo objetivo: la independencia. Los CDR y los grupos violentos lo saben y actúan en consecuencia, con mensajes como este. El 21 de diciembre habrá un Consejo de Ministros en Barcelona ciudad. No nos quedaremos callados. Reclamamos a nuestro gobierno que queremos ser república y a los ministros españoles que a Barcelona no han de venir a hacer nada. La faceta más rebelde del separatismo alertaba y calentaba las calles. O atentos a este otro cartel. Es el lema de la campaña con el que los radicales de la CUP y sus cachorros organizaban una movilización permanente en toda Cataluña. Alcémonos desde el primer día del juicio. Parémoslo todo. Y como era de esperar, desde TV3 no solo no callan estos mensajes, sino que instan a provocar disturbios por toda Barcelona. Esta vez es Toni Alba, una de las estrellas de la televisión pública catalana, quien lidera la iniciativa. Us quedareu a casa, al sofà. Es curioso porque todos se apuntan lo mismo. El gran día será el 21 de diciembre, precisamente la fecha que el Ejecutivo Socialista ha elegido para celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Así que estaremos el día 21 en Barcelona, tal cual estamos ya preparando. Muy difícil se lo han puesto a los socialistas, teniendo en cuenta que la CUP ya insiste en celebrar ese alzamiento desobediente y masivo. Que nuestro pueblo se alce de forma desobediente, a través de la desobediencia civil, a través de la movilización masiva. Y aunque parezca imposible, el fundador de Terra Lliure va un paso más allá. Si s'ha d'entrar al Parlament, s'hi entra. Si s'ha d'ocupar, s'ocupa. I quedem. I proclamem la República des de dins. No entrar, enganxar un adhesiu i sortir corrents per potes cridant som gent de pau, que això se't surt. No va enlloc. El gobierno, haciendo oídos sordos de la polémica, parece que no quiere dar marcha atrás y ya han anunciado que trasladará 400 antidisturbios para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No podremos negar que este invierno que llega se presenta calentito. Y tanto, hoy Pedro Sánchez ha vuelto a advertir de que va a mandar un número suficiente de efectivos policiales en caso de que sigan esta línea de violencia y dejación de funciones. En relación con los Mossos d'Esquadra, el Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones por parte de quien tiene encomendada la seguridad pública en Cataluña. Con un mensaje claro, y es que cumplan con sus obligaciones, y advirtiendo que, de persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad. En la sesión de control en el Parlamento, la oposición ha reprochado al presidente que llamara a emular a los eslovenos en su proceso de independencia, culminado en 1991 tras una corta guerra con 62 muertos. Hoy Torra ha vuelto a defender esta vía, alegando que él no opta por la violencia. Aquí acaba la via eslovena, aquí acaba la via eslovena. Comença una altra via, comença una altra via, però aquí acaba la via eslovena. Miri, jo no sé, però potser ho hem repetit centenars de vegades, però hi tornaré, perquè val la pena recordar-ho, que el camí cap a la llibertat de Catalunya és, ha estat i serà sempre cívic, pacífic i democràtic. Sempre. La líder de la oposición en la región, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha arremetido contra el presidente por esas declaraciones. Presten atención en qué club de fans les encasilla.
Porque no sé si lo saben ustedes, pero se está creando un club de fans aquí. Se está creando un club de fans de una cosa muy fea, que fue la guerra de los Balcanes. Porque ya hemos visto que al señor Torra le encanta la vía de Eslovenia. En su república imaginaria, en el Matrix donde vive el señor Torra, no se produjo ningún muerto en Eslovenia, no hubo guerra, solo hubo un referéndum. En el PDeCAT han cargado contra el gobierno, acusan a Sánchez de alienarse con el Partido Socialista más antiguo y reprochan el giro que ha dado después de la moción de censura. Entendemos que se refiere a los numerosos bandazos que ha dado Sánchez. Señor Sánchez, su discurso podría haber sido el discurso de Susana Díaz. Podría ser el discurso de Rodríguez Ibarra, de Joaquín Leguina, de la parte más antigua y conservadora del Partido Socialista. Y si quieren competir con las derechas en nacionalismo español, en enfrentamiento a la causa democrática de Cataluña, se van a equivocar. Simplemente van a conseguir que la hegemonía política en España se consolide en el campo de la derecha. Y es más, con su discurso de hoy ha dado el primer triunfo a Vox. Muchas réplicas también a Miquel Buch. El conseller de Interior ha intentado justificarse asegurando que en ningún caso los Mossos d'Esquadra han recibido injerencias políticas de su parte o del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha defendido la actuación del cuerpo del fin de semana pasado. Ni el president va tenir una ingerència política vers els Mossos aquest cap de setmana, ni jo mateix ni el president em va donar cap ultimàtum. Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hoy hablamos de la ilegalización de los partidos separatistas. Efectivamente, porque fue un debate que puso encima de la mesa Vox y parece que se van subiendo a ese mismo carro de la presunta ilegalización de los partidos separatistas un partido tras otro. Incluso el Partido Socialista, por boca del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el señor García Page, hoy en una entrevista en Onda Cero decía lo siguiente. Que además tenemos un antecedente, salvando todas las distancias desde el punto de vista constitucional, que se dio hasta que España decidió ilegalizar a los partidos que amparaban la violencia en el País Vasco. Este proceso seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarlas. Como les decía, estas palabras de Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, sorprenden porque abre la posibilidad a que también el Partido Socialista, veremos si Pedro Sánchez y el Gobierno está por la labor, pero que también el Partido Socialista comparta esta postura que, como decía al principio, fue el partido de Santiago Abascal, vean el siguiente titular de prensa, el que puso en primer lugar el debate encima de la mesa. Dice que Vox pide ilegalizar a los partidos independentistas en su presentación en Barcelona. Esto fue hace algunos meses, el titular es del diario La Vanguardia. Luego, el presidente del Partido Popular actual, Pablo Casado, ahí ven ustedes en un titular de La Razón, propone ilegalizar los partidos independentistas que quieran romper la Constitución. Pero hay otro partido en discordia, que es el otro gran partido constitucionalista, Ciudadanos, el periódico Cataluña, dice Rivera dispuesto a debatir sobre la ilegalización de la CUP que plantea Pablo Casado. De manera que tendríamos a los tres partidos que van desde el centro a la derecha, Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, debatiendo en mayor o menor medida la posibilidad de ilegalizar a los partidos separatistas, pero también, como han escuchado, a Emiliano García Page abriendo la posibilidad, abriendo la puerta a que esto se pudiera consensuar. No es España el único país en el que existiría esta fórmula legal de ilegalizar a los partidos separatistas. Vean lo que dice la Constitución de la República Federal de Alemania, la llamada Ley de Bonn. Los partidos, dice la Constitución alemana en su artículo 21, que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal.
Eso es lo que dice en su artículo 21, como digo, la República Federal de Alemania. Pero no es el único país europeo en el que los partidos de vocación inconstitucional están directamente prohibidos. Ahí ven ustedes el artículo 9 de la Constitución de Portugal, donde los partidos, ya no solo independentistas, sino de ámbito regional, están prohibidos por la Constitución. No podrán constituirse partidos políticos que, por su designación o por sus objetivos programáticos, tengan índole o ámbito regional. De manera, Alba, que lo que pretende Pablo Casado, lo que pretende Vox, lo que pretende Albert Rivera y lo que pretende, según hemos podido saber, Emiliano García Paje, no sería en absoluto una excepción en el panorama internacional europeo. Rafa, antes de despedirnos, una cuestión más. Un partido musulmán se presenta a las municipales en una localidad, un municipio de la provincia de Barcelona. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo valoras? Conocía la noticia y además en los preceptos de ese partido aboga, además de manera explícita, porque la ley islámica vaya ganando peso en la democracia en la que ese partido está sentada, que es la democracia española. Es algo que habría que, hablando de la posibilidad de legalizar partidos, es algo que habría que estudiar para ver si alguno de sus preceptos choca con el componente laico de nuestra Constitución. Y habría que seguirlos de cerca porque todos sabemos que algunos imanes radicalizan a sus fieles y a sus seguidores en diferentes mezquitas y muy particularmente en Cataluña. Es algo, desde luego, a tener en cuenta y a seguirlos bien de cerca. ¿Por qué crees que se impone la cultura de los inmigrantes en vez de que ellos lleguen y se adapten a nuestro día a día, a nuestra cultura, a nuestra lengua, nuestras costumbres? En el caso particular de Cataluña tiene que ver con una razón muy concreta y es que Jordi Pujol durante los años 80 y 90 priorizó la inmigración de carácter musulmán sobre la de carácter hispanoamericano porque entendía, supongo que con buen criterio, que la inmigración hispanoamericana iba a ser más refractaria o más hostil a hablar catalán, puesto que ya sabían hablar español. Y sin embargo la inmigración de carácter islámico, que fue la que digo priorizaron los gobiernos de Pujol, iba a ser más sencillamente catalanizable por emplear esa palabra. Además, ocurre en Cataluña, ocurre en toda España y en toda Europa. Occidente lleva desde hace mucho tiempo renunciando a la nacionalización de los inmigrantes y es más partidario de lo que se llama el multiculturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que accedan o que lleguen a un país europeo puedan perfectamente respetar, mantener su propia cultura, su propia religión y su propio idioma y no forzarles a ser nacionalizados franceses, alemanes. Cuando digo nacionalizados me refiero a culturizados. Obviamente sí tendrán todas las prerrogativas de cualquier otro ciudadano alemán, francés, italiano o español, pero a lo que me refiero es que Occidente lleva muchas décadas renunciando a nacionalizar, en el sentido de culturizar, la inmigración, sobre todo de carácter islámico, porque teóricamente es algo que chocaría contra las leyes culturales vigentes, contra la corrección política, básicamente. Pues Rafa Núñez Huesca, muchísimas gracias. Gracias, Hasta Alba. mañana. 21 de diciembre, como saben, Consejo de Ministros en Barcelona. El lugar elegido será en la Cámara de Comercio, uno de los edificios más emblemáticos y representativos de la economía y la cultura de la ciudad condal. Precisamente allí se va a aprobar la subida del salario mínimo y, como no podía ser de otra forma, a golpe de decreto. El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019. En página de tribunales, el chofer de Bárcenas se acoge a su derecho a no declarar. Esta mañana estaba citado como investigado en la Audiencia Nacional para dar explicaciones por su presunta implicación en la operación Kitchen. Sergio Ríos no ha mediado palabra ante el magistrado Diego de Gea. Una operación diseñada por el Ministerio de Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP con ayuda de Ríos. El magistrado le citó el pasado viernes a petición de la Fiscalía de Anticorrupción, al tiempo que suspendió las declaraciones como testigos previstas también para hoy, como por ejemplo del extesorero popular, de Luis Bárcenas.
OK Diario continúa, según el paso de los días, desgranando y desvelando más información sobre el fracaso del secuestro a la familia Bárcenas para recuperar esa información sensible del PP. Según El Digital, los jefes del operativo del Área Especial de Vigilancia de la Comisaría General de Información ordenaron a sus agentes de campo que se personaran en la comisaría de Moratalaz y robaran el atestado de las diligencias policiales, algo que se habría dictado desde altos mandos policiales por miedo a alguna prueba o cabo suelto en el escenario del crimen. Y es que los agentes tardaron 3 días más registrando el domicilio Bárcenas para intentar recuperar los 3 pendrives. Tiempo de analizar toda esta información con Alex Requeijo, periodista de Voz Populi. Hablamos directamente con él. Alejandro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? La Policía Nacional ha decidido abrir expediente al chofer de Bárcenas, a Sergio Ríos, por su presunta implicación en la operación Guichen. ¿Por qué ahora y no cuando se le citó a declarar? Bueno, pues es un protocolo habitual dentro de la Policía Nacional, que es esperar al momento exacto en el que él acude a declarar como investigado, y ese es el momento en el que se decide este procedimiento, que es habitual. Es decir, alguien de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la policía, es investigado penalmente, y lo que se hace es abrir un expediente que automáticamente se deja en suspenso hasta que termina toda la investigación penal. En caso de que sea condenado, pues se procederá a una hipotética sanción. El ministro de Interior de entonces era Jorge Fernández Díaz, el responsable último de lo que sucedía bajo su mando. Él dice que no le consta que se hubiese pagado con fondos reservados. Entonces, ¿es probable que le veamos declarando ante el juez? Bueno, yo creo que la gran novedad de esta pieza separada, todavía declarada secreta en la Audiencia Nacional, que es la pieza Kitchen, marca una diferencia con respecto al resto de piezas de la causa. Y es que por primera vez no estamos hablando de, por así decirlo, negocios privados de Villarejo, sino que afecta a las estructuras del Estado, a la utilización de los fondos reservados, que son una partida que dependen directamente del Ministerio del Interior. Entonces, en buena lógica y partiendo de la base de que es muy raro que estos policías actuasen por su cuenta y riesgo, sería de suponer que fuesen citados a declarar también los responsables políticos. Hay que recordar que el juez, cuando pide información al Ministerio del Interior, lo que pide es que el Ministerio del Interior actual señale hasta los últimos responsables de lo que habían sido esa utilización de fondos reservados, ¿no? Entonces, en ese hasta los últimos responsables se deduce que también está apuntando, evidentemente, a la cúpula política. El magistrado de Gea ha decidido apartarse de la causa alegando motivos personales, pero ¿no es un poco extraño? Es verdad que ha sido un giro extraño, sobre todo porque en los últimos días se había difundido informaciones de que el propio juez tendría en la cabeza o no descartaría poner en libertad en las próximas fechas con una fianza o acordar la imposición de una fianza para que pudiese salir en libertad provisional el comisario Villarejo, y de la noche a la mañana, en casi cuestión de 48 horas, la decisión ha sido toda la contraria, ha sido que directamente dejaba el caso. A mí realmente me faltan claves para conocer cuál es exactamente la razón por la que se ha producido ese giro, pero sí que es verdad, y no se lo oculta a nadie, que durante los meses que ha durado la instrucción del juez de Gea ha incurrido en muchos enfrentamientos o muchas diferencias de criterio con los fiscales anticorrupción que llevan el caso, ¿no? Por así decirlo, o para que nos entienda la gente, los fiscales tenían muy claro que había que acelerar y el juez ha ido muy despacio y ha ralentizado la causa a juicio de los investigadores, no solamente de los fiscales, sino también de la Unidad de Asuntos Internos que se encarga de hacer los informes. Desde el ámbito político, este asunto no está suscitando críticas como si lo han hecho otros. ¿Significa esto que cualquier consecuencia del caso no va a afectar a Pablo Casado? Yo creo que esto es una época que a Pablo Casado no le afecta, si lo ubicamos en el tiempo, pero yo atribuyo el silencio más a un temor generalizado en los dos grandes partidos que han gobernado en España durante los últimos 40 años y que, atendiendo a la hoja de servicios del comisario Villarejo, recurrieron a sus servicios con entusiasmo. Alex Requeijo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros.
Los pitidos han sido el sonido más escuchado por los madrileños. Esta mañana el caos se ha apoderado de la capital por el escenario número 2 de contaminación de Manuela Carmena. Los principales atascos se han dado en las zonas que rodean la área de Madrid Central, donde está prohibido que los coches contaminantes puedan entrar. Congestión también en las carreteras de acceso. Los agentes han tenido que dejar de parar y multar a muchos conductores debido a las largas colas de vehículos. El ayuntamiento ya ha desactivado para este jueves el protocolo al reducirse los niveles de contaminación en la ciudad. Desesperación y muchos enfados en los atascos de hoy. Enfados sobre todo con las multas que ascienden a los 90 euros. Para el Partido Popular, el embrollo en las carreteras se produce porque el consistorio de Carmena no sabe gestionarlo correctamente. No ha habido medios por parte del ayuntamiento para tratar de resolver este problema y no deja de ser curioso que el día en que se aplica el protocolo anticontaminación es cuando uno de los días en los que mayores atascos y retenciones se han producido en la ciudad de Madrid, tanto dentro de Madrid como en los accesos a Madrid. La cátedra del Grupo Fuertes de Excelencia Empresarial ha puesto en marcha el programa formativo Business Talent dirigido a los alumnos más destacados de los últimos cursos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. El objetivo que persigue con esta iniciativa es fortalecer habilidades sociales y de comunicación, desarrollar capacidades directivas, así como formarlos en nuevas tecnologías de gestión empresarial. El programa formativo de 10 semanas dará comienzo el próximo año. Es totalmente gratuito para los alumnos seleccionados y se trata de una apuesta por mejorar la empleabilidad de los alumnos graduados en la Universidad de Murcia, ya que permite establecer una conexión directa entre la realidad empresarial y el día a día académico de los estudiantes. Este proyecto es una de las líneas de trabajo incluida en la cátedra para facilitar la incorporación al mundo laboral de los estudiantes más destacados de la mencionada facultad y que se completa con prácticas en la empresa, la participación en programas de desarrollo internacional para la búsqueda de la excelencia empresarial y la realización de las investigaciones y estudios. Es una actividad destinada al fomento del talento de los estudiantes, un programa que se va a impartir tanto en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Economía y Empresa, como en las propias instalaciones del Grupo Fuertes, el cual tendrán la ocasión de todo lo que han aprendido, ponerlo en práctica, ver cómo esa empresa se divide sus procesos, cuáles son las responsabilidades de distintos departamentos, tareas y funciones y finalmente tener una comida de trabajo con los principales directivos de la empresa. Bueno, ¿qué sería una empresa sin conocimiento? Transmitir, dijéramos, los valores que tiene una empresa y también los valores que tiene y el conocimiento que tiene la universidad, fusionarlos para que podamos ser competitivos con el mundo entero. Formación y talento, porque no son solamente talento, sino formación, que también es importante, porque muchas empresas hemos nacido solamente del trabajo y tenemos que ir incorporándole talento para poder competir en el mundo entero. Éxito de Inditex. El gigante de Amancio Ortega ha cerrado los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 2.438 millones de euros, lo que supone un 4% más que el pasado año 2017. La compañía ha destacado que el margen bruto sobre ventas se ha elevado 108 puntos básicos en el tercer trimestre y 56 respecto a un año antes para alcanzar el 58%. Así ha informado hoy la compañía textil gallega, cuyas ventas se han situado en 18.000 millones de euros. Inditex mantiene sus expectativas de ventas en tiendas comparables y el margen bruto para el segundo semestre de 2018. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha destacado la fortaleza del modelo y el continuado impulso a la plataforma integrada. Y es que en noviembre se lanzó la web de venta global. Gracias a ella, las colecciones de Zara están disponibles en más de 200 mercados. Todo ello sin contar que el grupo gallego abrió tiendas en 51 mercados durante los primeros 9 meses del año, además de haber incorporado la tecnología última orientada en la ecoeficiencia. Y nos vamos hasta Galicia. Lar de Lucos acaba de ganar el premio del Viajar 2018 que concede la página web gastronómica y turística La Alacena Roja con motivo de su 5º aniversario. Se trata de un reconocimiento más a esta fiesta de la ciudad de Lugo, en el que más de medio millón de visitantes acuden cada año para participar en esta fiesta que combina ocio con actividades de recreación histórica. Este retorno al pasado romano comenzó en el año 2002 para rendir homenaje a fechas pasadas de la urbe y hoy, 16 años después, es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
for in this Parliament. The deal we have achieved is the best deal possible. It's the only deal possible. And so we cannot... There is no room whatsoever for renegotiation. Theresa May claudicaba este lunes al cancelar la votación sobre el acuerdo del Brexit que debía haberse celebrado ayer. Saltaba ayer también la posibilidad de renegociarlo, algo a lo que el presidente de la Comisión Europea, como acabamos de escuchar, se opone rotundamente. Hoy May ha tenido que someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento británico. Marina Vidal, de Redacción de Informativos Última Hora. Muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Pues continuamos pendientes de los resultados oficiales de esa moción de confianza a Theresa May, pero por el momento, aunque no tenemos datos oficiales, todo apunta a que Theresa May conseguirá los apoyos que necesita de su grupo parlamentario para conservar su puesto. Un puesto que mantendría durante al menos 12 meses, que es el tiempo que establecen los estatutos para poder presentar de nuevo una moción de censura. No obstante, estos resultados podrían haber estado muy influidos por las declaraciones que Theresa May ha hecho a lo largo de la jornada de hoy. En un principio, la ministra británica quiso dejar claro que iba a luchar con uñas y dientes por conservar su liderazgo. I will contest that vote with everything I've got. Pero no solamente eso. Theresa May también dejó claro que no tenía previsto presentarse a las próximas elecciones previstas para el año 2022 y que renunciará a su puesto en cuanto culmine el periodo de transición del Brexit. ¿Pero por qué se ha llegado a esta situación? Pues porque Theresa May quería evitar a toda costa llegar a una situación humillante que podría hacer caer a su gobierno. Pendiente que cualquier novedad nos pides paso. Gracias. Buenas noches. Gracias. Y España, según el Ejecutivo, se mantiene firme en su posición sobre el Brexit. Sobre Gibraltar, el Gobierno insiste en lo ya sabido. No se va a tomar ninguna decisión sobre el peñón sin que ésta cuente con la aprobación y el visto bueno de nuestro país. Con el Brexit nos enfrentamos a un movimiento que avanza contra la historia y también contra la razón. La razón, ¿qué es lo que nos dicta? Nos dicta que desafíos globales exigen respuestas globales, exigen un proyecto común, más integración, más unión, siempre reconociendo la diversidad identitaria de cada cual. La reivindicación de la plena soberanía sobre Gibraltar es perfectamente compatible con la búsqueda de acuerdos de todo tipo, económicos, sociales, financieros, fiscales o militares, en el marco de la Alianza Atlántica, para evitar que la población sufra las consecuencias de un no acuerdo. Lo que sí que le puedo garantizar a sus señorías es que el Gobierno de España ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que en caso de no aprobación del acuerdo de retirada, el impacto sobre España y sus ciudadanos sea el menor posible. Hablamos de todo ello con el periodista Paul Giblin. Tenemos conexión telefónica con él. Paul, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alba. ¿Por qué Theresa May, ya acorralada, no cesa en su empeño y no dimite? Pues, buena pregunta. Mira, es que hay muchas preguntas que yo creo que no tienen respuesta en todo este tema del Brexit, ¿no? Pero yo personalmente creo que Theresa May ha hecho sus negociaciones, que han durado muchísimo, ¿no?, con la Unión Europea. Ha sacado lo que ella cree que es el mejor acuerdo para el Brexit y piensa que si ella no es primer ministro, llegará otro líder que probablemente será más de la ala dura del Partido Conservador, un posible candidato como Dominic Raab, que ha sido el ex secretario de Estado para el Brexit, o alguien como Boris Johnson, que va a pujar para un Brexit más duro, con menos lazos aún con Europa. Yo creo que debemos recordar que en la campaña para el referéndum del Brexit, May estaba en el lado para Remain, para quedar dentro de la Unión Europea, que hace un poco extraño su situación, ¿no? Pero se supone que realmente en el fondo ella está en contra del Brexit, pero siendo líder de su partido y presentándose para ser líder después del referéndum, pues acepta las consecuencias, pero supongo que porque ella piensa que, oye, cuanto menos blando el Brexit, mejor. La primera ministra ha asegurado que no va a concurrir en las próximas elecciones, así se lo ha dicho a su círculo más cercano. ¿Ha sido el Brexit su tumba política?
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo me sorprendería si no fuera la tumba ahora mismo de corto plazo para el Partido Conservador en general, porque su gestión de todo este tema, desde la decisión lamentable, decisión egoísta, decisión de David Cameron para convocar el referéndum por sus propios fines, hasta ahora ha sido desastroso, absolutamente desastroso. Estamos viendo un líder hace 4 años que realmente se rinde a la presión de la ala dura de su partido, que ahora el pie del referéndum, contra el pronóstico hay que decirlo, viene otra que ha tenido que luchar contra esta misma gente, liderada por gente como Rees-Mogg, Boris Johnson, Michael Gove, que tienen su gabinete, pero es menos fiable que un víbora. Un partido completamente roto, realmente, por esta cuestión. Es que ahora mismo lo veo casi imposible que vuelvan a ganar una elección, pero ella, yo creo que ha visto la luz y que, bueno, puede que lleva por delante el Brexit de una manera u otra, ya veremos, pero ganar las próximas elecciones es imposible. Pues Paul, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Venga, hasta luego. Estrasburgo, la última víctima del terrorismo en suelo europeo. Pasaban las 8 de la tarde de ayer cuando un hombre disparaba contra la multitud, como les contábamos en este informativo. En Estrasburgo, dejando 3 muertos y más de decenas de heridos. Pero, ¿cómo sucedió todo, María Matos? El balance, como dices, es de 3 muertos y de 13 heridos, pero atención porque 8 de ellos se encuentran en estado grave. Esperemos que no se eleve el número de víctimas. El ataque fue exactamente en el mercado navideño de Estrasburgo, situado en las calles de Neudorf. El yihadista comenzó a disparar desde 3 puntos diferentes y minutos más tarde ya veíamos cómo se envolvía en un tiroteo con las fuerzas de seguridad y conseguía escapar. Esta es su cara, se llama Sherif Sherat y tiene 29 años, nació en Estrasburgo, ya ha cumplido condena en varias cárceles por delitos comunes y atención porque se encuentra bajo el radar de los servicios de inteligencia. Estaba fichado por radicalización islamista, aunque más de 400 agentes le buscan. En estos momentos sigue huido, Alba. Gracias, María, y por todos estos hechos, apoyo y solidaridad. Todos nuestros políticos han lamentado lo sucedido en el día de ayer. Quiero expresar no solamente en nombre del Gobierno de España, sino también estoy convencido en nombre de todas sus señorías, la solidaridad y el apoyo al pueblo francés. Todo mi cariño a las familias de las víctimas mortales y a los heridos en el ataque de Estrasburgo. Nuestro apoyo y solidaridad con las autoridades y el pueblo francés en estos momentos difíciles. Solidaridad de toda la nación para Estrasburgo, nuestras víctimas y sus familias. Pero María, estamos ya en el centro de mira de los yihadistas desde el año 2015. Pues sí, desgraciadamente Europa se ha convertido en el foco yihadista y ha sufrido terribles ataques que dejan ya 370 víctimas mortales. En total han sido 20 actos terroristas, pero vamos a repasar los más importantes. Empezamos en el año 2015 en París con el ataque al semanario parisino Charlie Hebdo de humor, en el que murieron 12 personas al ser tiroteadas a quemarropa. No dio tiempo ni a respirar porque tan solo 2 días después, en la misma ciudad, un yihadista mataba en un supermercado a 5 personas con 2 fusiles. Recordarán también la masacre de noviembre de 2015 en París, con varios ataques simultáneos de varios yihadistas en los alrededores del Estadio de Francia, en Saint-Denis, y también en la sala Bataclan. Ahí mataron a 130 personas. Sin duda, ese ataque, el de Bataclan, fue el ataque más sangriento. Y nos vamos a ir al aeropuerto de Bruselas, donde 2 yihadistas se inmolaron. Esto fue en marzo del año 2016 y dejaron hasta 35 muertos. Ese mismo día también se inmoló otro terrorista en el metro de Malvík, a 2 pasos de la Comisión y del Parlamento Europeos. Otro de los episodios más mortíferos en el verano de 2016, el Día Nacional de Francia, fue en el Paseo de Niza. Lo recordarán, arrollado por un gran camión a gran velocidad. Todos los turistas que allí se encontraban, se cobró la vida de 86 personas y dejó más de 400
heridos. Mismo modus operandi, un camión a gran velocidad atropellaba y arrollaba todo lo que encontraba a su paso en un mercado navideño de Berlín. Dejó también 12 muertos. El siguiente es en el año 2017, ya en Londres, en el puente de Westminster. Otro camión atropellaba a decenas de personas. Al finalizar el puente, el yihadista que conducía apuñaló a un policía. En total, como decimos, 370 víctimas de los atentados. Pues María, gracias y muy buenas noches desde aquí, desde Intereconomía. Le mandamos toda nuestra fuerza y apoyo a las víctimas y esperamos que esos heridos se recuperen pronto. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos con Tiempos Modernos y El gato al agua. Hasta mañana.